Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Bueno, una semana más con don Pío Moa después de volver de el merecido descanso del mes de agosto, aunque aquí hemos estado siempre emitiendo y entre estas emisiones de las que ustedes han podido disfrutar el mes de agosto, muchos de ustedes nos han puesto en contacto con nosotros porque han descubierto al gran don Pío Moa. Bueno, don Pío Moa lleva muchos años no solo escribiendo, además con su blog, sino también haciendo radio. Don Pío, bienvenido. Hola, muy buenas, muchas gracias. Nada, digo que muchos oyentes es verdad que nos han escrito preguntando porque es verdad que en agosto hemos aprovechado para hacer la difusión de varios programas y bueno, y nos hemos acercado pues a público que no sabía que usted estaba en esta emisora, así que todo viene bien. Pues sí, a ver si todo va bien, porque después de todo lo que estamos haciendo aquí Sí. Es algo de interés común, es la lucha contra las leyes de memoria, que son totalitarias y son además falsarias, ¿no? Y que además implican que estos de la memoria se identifican con los asesinos, porque dice que son víctimas y demócratas, ¿no? Los asesinos de la guerra civil, de los asesinos de la izquierda, ¿no? Esto es muy peligroso, ¿no? Porque revela que no tienen el menor sentimiento de culpa ni de culpa ni de, en fin, de dar explicaciones, ¿no? por aquellos, ¿no? Sí. Entonces, esto es una labor colectiva. O sea, nosotros estamos aquí diciendo lo que hay que decir, lo que creemos que hay que decir, pero los que contribuyen económicamente y difundiendo este programa, pues son parte o sea, están trabajando también por esta labor necesaria, ¿no? Y bueno, estamos hoy día, aparte de los problemas que tiene España, que lo estamos viendo a diario, cada vez más graves, pues hay una situación mundial que es muy, muy alarmante, ¿no? Y conviene ver de dónde viene esto y cómo los planes y las ideas que nos forjamos a partir de una situación dada casi siempre son equivocados, casi siempre conducen a lo inesperado. Así, por ejemplo, ¿cuál es el origen de este mundo tan inquietante, este mundo tan incierto, ¿no?, en el que vivimos ahora? Pues esto debemos remitirnos a la caída de la Unión Soviética. La caída de la Unión Soviética cambió la historia de una medida más profunda de lo que se cree, ¿no? Eso ocurrió, por lo que respecta a España, entre 1989 y 1991, ¿no?, en que se completó el cambio ¿no? Y esto ocurrió más o menos a la mitad del periodo felipista en España, y 11 años antes de que Aznar derrotase a Franco, ¿no? Bueno, pues este fue un suceso absolutamente inesperado para la inmensa mayoría y que, como digo, iba a cambiar la evolución mundial. O sea, el imperio soviético cayó por implosión, se derrumbó desde dentro, y con esa caída pues terminó la Guerra Fría y comenzaron otros muchos fenómenos que alcanzarían un mayor o menor grado de intensidad en todo el mundo, ¿no? Sí. Más que entre dos superpotencias, digamos que la Guerra Fría había sido una contienda entre dos concepciones ideológicas sobre la política, la economía y la propia vida humana, ¿no? La demoliberal y la comunista. O sea, no son simplemente dos potencias, es una cuestión de pura fuerza, es una cuestión en gran parte intelectual o espiritual, como le queremos llamar, ¿no? Pues hasta muy poco antes de la caída de la Unión Soviética, la Guerra Fría parecía que la estaba ganando la Unión Soviética, o más ampliamente el comunismo, incluyendo el comunismo chino, ¿no? Y esta situación, en que parecía que iban ganando los comunistas, pues había tenido incidencia nada desdeñable
en las propias actitudes de la Iglesia en el Vaticano II y en España. Recuérdese que en el Vaticano II se decidió el diálogo con los marxistas, que no resultó nada bien para la Iglesia, y al mismo tiempo se cortó el diálogo con el franquismo en España. Y eso venía de la impresión de que el futuro iba hacia el comunismo. Bueno, que era una impresión, parecía lógica por muchas razones, entre otras, no solo por la guerra de Vietnam y por lo que estaba ocurriendo, cómo se estaba expandiendo en unos países y en otros el comunismo, ¿no? Y los movimientos subversivos, sino porque también en las propias universidades occidentales el marxismo estaba ganando puntos y estaba creando una situación de revuelta en gran medida, ¿no? Que culminó en el Mayo francés, pero no solo en USA pasaban cosas parecidas y en fin, en toda Europa, ¿no? Entonces, si en la universidad, que es donde se forman las personas que van luego a mantener el sistema, resulta que se rebelan contra el sistema, ese sistema tiene poco futuro. Esa era la impresión que daba. Y hay que entender por qué, digamos, el Vaticano II tomó esas decisiones, ¿no? Pero claro, a partir del derrumbe soviético, pues al resto del mundo no le quedaría otra opción a medio plazo que seguir el modelo representado por USA y seguido también con matices por la Unión Europea. O sea, no solo USA ejercía una atracción política y moral como la potencia económicamente más fuerte del mundo, con diferencia además, y ciertamente con mucha más libertad para los ciudadanos que en la Unión Soviética, sino que además gozaba de una superioridad militar aplastante. Los presupuestos militares de USA igualaban o sobrepasaban a los de los demás países del mundo juntos. Una superioridad aumentada por los también presupuestos militares de la Unión Europea, que no eran nada desdeñables, ni eran ni son, ¿no? Aunque actualmente están creciendo, ya veremos, ¿no? Esta ventaja de USA no solo era cuantitativa, sino cualitativa. Ventaja militar, digo, porque la superioridad de la técnica armamentística useña era demoledora, ¿no? Como se demostró en Irak y otros sitios, ¿no? De modo que entonces parecía que nacía un mundo unipolar, un nuevo siglo americano, un siglo de Pax Americana, sin rival. Y quien quisiera oponerse a esta evolución sería fácilmente aplastado, ¿no? Y hay que decir que la anglomanía entusiasta de Aznar, que nos llevó a la victoria de Zapatero, pues esa entusiasta anglomanía respondía a esta concepción de que el futuro era la Pax Americana, el nuevo siglo americano, norteamericano, claro. Bueno, pues quien posiblemente expresó mejor la nueva situación mundial fue el politólogo useño de origen japonés, Francis Fukuyama, en su obra El fin de la historia y el último hombre. Es un ensayo muy importante, por muchas razones. Entonces recuerdo que lo criticó Fernández de la Mora, porque señalaba efectivamente que la idea de un fin de la historia era un tanto ilusa, pese a que, en cierto modo, venía a coincidir con el propio Fernández de la Mora en cuanto que parecía el final de las ideologías, ¿no? Que en adelante serían sustituidas por la economía. Fukuyama extraía su coherencia intelectual de concepciones dialécticas de Hegel y de su intérprete Kojev, que fue un filósofo de bastante francés de origen ruso, tuvo bastante influencia en los años 60, ¿no? Según Kojev, la pasión humana que mueve la historia sería el deseo de reconocimiento, un deseo que habría llegado a su culminación en la democracia liberal, que se manifestaba en las libertades, en la igualdad ante la ley, etc. En realidad,
El deseo de reconocimiento, de prestigio, de importancia, es sin duda una motivación muy profunda en el ser humano. Pero considerarla el eje de la historia me parece que es un poco caprichoso o excesivo, ¿no? Precisamente las ideologías se apoyan siempre en algún elemento real cuya capacidad explicativa pues amplían arbitrariamente. Para el marxismo y el liberalismo, la economía y sus luchas y desarrollos serían la manifestación de ese deseo de reconocimiento que siempre queda frustrado para la mayoría mientras la capacidad técnica no permitiera universalizarlo. La idea de Marx, en definitiva, es que la historia es una historia de explotación, de conflictos, de guerras motivadas por los intereses de unos pocos, ¿no? Y que eso se debe al hecho de que la capacidad técnica, la capacidad productiva, es insuficiente para todos. Solo da por unos cuantos que se apoderan de lo esencial, ¿no? Esto, de una manera un poco simplificada, viene a ser la idea del marxismo. Sí. Freud, en cambio, pues imaginó una visión de la historia realmente del ser humano basado en la apetencia sexual. El asesinato del padre, en fin, todas estas cosas. La represión sexual inevitable. Es decir, para Freud, o sea, el freudismo en los años 60, en cierto modo, contradecía a Freud, ¿no? Porque Freud consideraba que la represión sexual y las neurosis que él decía que producía, pues era algo necesario para mantener la sociedad un poco ordenada, porque de otra manera sería el desmadre, ¿no? Sería el conflicto generalizado, ¿no? La lucha de todos contra todos. Mientras que en el freudismo de los años 60, pues se consideraba que, como pasaba un poco con el marxismo, que habíamos llegado a una situación histórica en que la liberación sexual, entendiendo por ella la eliminación de todo límite, pues era posible, y la gente sería más feliz y se lo pasaría mucho mejor. Si vamos al anarquismo, pues el deseo de importancia en el anarquismo, el deseo de reconocimiento, el anarquismo consideraba que era independiente de las condiciones económicas o de cualquier otro tipo de condición, sino que estaba en el propio impulso vital del individuo, y que la resistencia a este deseo de importancia o de reconocimiento debía ser abolida revolucionariamente. Una vez hecha la revolución, destruido todo lo que se oponía a este deseo de importancia, pues el Estado, la religión, etcétera, el hombre sería libre y feliz y ya estaba, ¿no? Cosa que a los marxistas le cabreaba bastante, ¿no? Por la falta por lo arbitrario que llegó a ser. Que llegó a ser, claro. Bueno, pues las ideologías nacieron del culto a la razón y a la ciencia en la Ilustración. Es decir, nacieron de una revuelta de la razón contra la fe, en gran medida. Es decir, las ideologías proponen una sociedad feliz en la tierra, sin esperar al otro mundo, ¿no? Bueno, pues estas ideologías condenan la historia humana. ¿Por qué? Porque es tan abundante en violencias, crueldades, opresiones, en explotación, en tiranías, en guerras, ¿no? Y estas pues aspiran y prometen, cada uno con sus recetas particulares, claro, a construir una sociedad universal pacífica y homogénea, que se basaría en la satisfacción de los deseos mediante conductas racionales y científicas. Claro, en ellas se perdería el sentido de la libertad. Perdería el sentido de la libertad porque nadie en su sano juicio iba a tratar de perder las ventajas que le ofrecían la razón y la ciencia, o a desafiar al sistema que aplicaba esas ventajas, ¿no? Esta es la base del totalitarismo, ¿no? Sí. La moral misma, que es también una expresión de la libertad, o la libertad una expresión de la moral, pues desaparecería por ser innecesaria, ya que el mal, es decir, la historia, quedaría abolido. Es lo que en cierto modo venía a decir Fukuyama, ¿no?
Así que la historia humana, tan tormentosa y tan atormentada, pues habría desembocado al final en un mundo feliz. Y así, yendo al aspecto mítico, ¿no? Pues se cumpliría la promesa de la serpiente en el mito de Adán y Eva, ¿no? Al conocer el bien y el mal seréis como Dios. Sí. O el que está implícito también. Los mitos son muy importantes para entender estas cosas porque se han interpretado generalmente mal. Hay un autor que se llama Paul Diehl, o Paul Diehl, es de origen alemán, pero austríaco, pero escribió sobre todo en francés, ¿no? Pues que analiza los mitos de una manera muy interesante. Yo recomiendo aquí, por ejemplo, uno de ellos, la simbología en la mitología griega. Bueno, pues en el mito de Prometeo son mitos que atañen a la condición humana, a lo más profundo de la condición humana, ¿no? Pues el mito de Prometeo, la técnica permitirá al hombre prescindir de los dioses. Claro, eso al final tiene su castigo, etcétera. No vamos a hablar ahora más de eso. Pero vamos, baste con señalar esta alusión a dos mitos muy sugestivos sobre la condición humana, ¿no? Bueno, claro que el nuevo mundo feliz pues implicaba reducir la misteriosa condición humana a la economía o a cualquier otro factor que se eligiera. Superada la historia, se abriría una situación en principio envidiable, pero según el propio Kojev, peligrosa también, porque podría animalizar al ser humano por falta de tensión interna, ¿no? Social y personal, ¿no? Y Fukuyama la presenta así. O sea, Fukuyama, por una parte, señala que la única opción que queda es la democracia liberal, capitaneada por USA, ¿no? Pero también señala lo que expone es una perspectiva nada satisfactoria. Dice, los hombres satisfarán sus necesidades a través de la actividad económica, sin tener que arriesgar sus vidas en ese tipo de batallas. El fin de la historia será un tiempo muy triste. La lucha por el reconocimiento, la voluntad de arriesgar la vida por un fin puramente abstracto, la lucha ideológica mundial que exige bravura, valor, imaginación e idealismo, serán reemplazados por cálculos económicos, por la eterna solución de problemas técnicos, las preocupaciones por el medio ambiente y la satisfacción de demandas refinadas de los consumidores. No habrá arte ni filosofía, sino simplemente el cuidado del museo de la historia humana. Bueno, este panorama más que triste parece una pesadilla, ¿no? Que por cierto, algo así preveía Tocqueville como una posibilidad en el desarrollo de la democracia liberal, en el libro La democracia en América, ¿no? Allí expone cómo es posible que la propia democracia degenere en lo que llama el despotismo democrático, ¿no? La tiranía democrática, ¿no? En la cual, dice él, las propias, digamos, cualidades o datos que caracterizan al propio ser humano, la propia humanidad, pues quedarían eliminados, correrían peligro de ser excluidos, ¿no? Yo recomiendo mucho leer este libro y en particular esta parte, ¿no? Porque es casi profética. Digo, de la democracia en América. Sí. Bueno, de todas maneras, vamos a dejar esto aquí. Y empezamos. Y vamos a ver cómo ha sido la historia real desde entonces. O sea, lo que plantea Fukuyama es que ya va a ser un mundo unipolar en el que el polo de la democracia liberal, estilo useño, pues será hacia donde marche el resto del mundo. Pero las cosas no han sido así. En primer lugar, una vez fracasado el comunismo soviético, pues como digo, USA, secundada por la Unión Europea, pues aparecía como la garante de una Pax Americana y el polo ya dominante que orientaría la evolución universal. Bien, así lo creían muchos, y lo que interesa es ver cómo se ha producido esa evolución hasta hoy. O sea, frente al fin de la historia, pues surgirían fenómenos inesperados, como la resistencia expansiva del Islam, el hundimiento y recuperación de Rusia,
la conversión de China en una nueva superpotencia, fenómenos de descomposición interna en Occidente, y también nos interesará también hablar de la hispanidad, ¿no? Bueno, sí. Vamos a ir poco a poco. Vale. En primer lugar, al terminar la Primera Guerra Mundial, una guerra de origen europeo, pues se había organizado la Sociedad de Naciones, que debía evitar nuevas guerras. Pese a lo cual, no solo hubo nuevas guerras, sino que Europa marchó a una Segunda Guerra Mundial bastante peor. Y terminada la Segunda Guerra Mundial, pues la ONU otra vez decidió el fin de las guerras. Pero las dos superpotencias salidas de la Segunda Guerra Mundial, o sea, USA y la Unión Soviética, que eran las dominantes en la ONU, pues fomentaron guerras por doquier, aunque en Europa mantuvieron una paz tensa. La OTAN nació para afrontar el expansionismo soviético, pero una vez desaparecido pues pudo haber desaparecido a su vez. Ya no sería necesario, por fin, se acabaría la historia y no serían necesarias más guerras. Pero en cambio, la OTAN continuó y se amplió, cambiando silenciosamente de instrumento de contención del expansionismo soviético a instrumento de los intereses de USA y más en general de la anglosfera, porque USA e Inglaterra son las potencias dominantes en la ONU. Y a fin de avanzar hacia una paz permanente, pues una de las cosas que se hicieron fue declarar intangibles las fronteras alcanzadas por los países en todo el mundo. O sea, no podían vulnerarse estas, ¿no? Y dentro de cada país debía alentarse con energía una democratización más o menos rápida o más o menos paulatina. Vulnerar estas y otras reglas internacionales, pues acarrearía el castigo de la potencia militar useña, secundada por la OTAN y la Unión Europea, en calidad práctica de satélites, todo hay que decirlo, ¿no? Y así ocurrió. La primera contrariedad a ese tipo de paz pues sería la invasión de Kuwait por Irak en 1990. Mientras eso, en aquel año precisamente la Unión Soviética estaba acelerando su proceso de desintegración. El origen remoto del conflicto de Kuwait pues partía de la Primera Guerra Mundial, cuando Inglaterra se ganó el apoyo de los árabes contra el Imperio Otomano, prometiéndoles una nación árabe. Pero en lugar de la nación árabe, lo que hizo Inglaterra fue dividir todo aquel espacio, repartirse parte de él con Francia, todo el espacio árabe, lo dividió en colonias y en áreas de influencia, a fin de dominar los yacimientos de petróleo. Y claro, al invadir Kuwait, pues el dirigente iraquí, Saddam Hussein, pues estaba un poco rompiendo aquellas decisiones del final de la Primera Guerra Mundial. Y Saddam, pues antes había estado apoyado por USA contra Irán, una guerra contra Irán, pero al invadir Kuwait fue declarado un tirano genocida, y el ejército iraquí, que cuantitativamente era muy grande, fue completamente aplastado en solo 6 meses, aunque Saddam siguió en el poder. Fue aplastado por la superioridad técnica, ¿no?, tecnológica, como se quiere decir, del ejército huseño, respaldado además por otros, ¿no? Por Inglaterra sobre todo, pero también por los de la OTAN y demás, y con apoyo de la ONU, ¿no? España, con Felipe González, entonces, pues participó en las acciones. Una segunda y grave contrariedad, pues tuvo lugar casi inmediatamente en 1991, y precisamente en Europa. La desmembración de Yugoslavia. Yugoslavia era un país comunista, aunque fuera del Imperio Soviético, pues provocó una serie de guerras entre los componentes del país, entre
Bosnia, Herzegovina, Serbia, Eslovenia, Croacia, ¿no? Macedonia, ¿no? Que eran, curiosamente, todos estos eran idiomáticamente casi iguales, ¿no? Hablaban serbo-croata, lo que se llamaba el serbo-croata, ¿no? Sí, sí. Y eran eslavos. Por eso, después de la Primera Guerra Mundial, se creó Yugoslavia, ¿no? Era un invento reciente. Lo que pasa es que en cada uno de ellos había una impronta cultural muy fuerte y muy distinta, ¿eh? Croacia, por ejemplo, y Eslovenia habían sido parte del Imperio Austrohúngaro, mientras que los otros tenían una incidencia mucho mayor turca y luego rusa también, ¿no? Bueno, pues la desmembración de Yugoslavia, pues por estas razones provocó una serie de guerras, como digo, y los conflictos que comenzaron en el 91 iban a durar 10 años, hasta que USA, secundada por aliados europeos de la OTAN, incluida España, declaró a Serbia la principal causante, achacándole atrocidades genocidas. Muchas de las cosas que se dijeron resulta que no eran ciertas, pero bueno, sirvieron, ¿no? Y en 1999, mediante bombardeos desde el exterior, pues destruyeron las infraestructuras vitales de Serbia, hasta, como se suele decir, ponerlas de rodillas, sin necesidad de invadirlas. Digamos que lo de Saddam, de Irak, y esta otra, pues venían a ser un par de lecciones para el mundo de lo que podía pasar si se oponían al fin de la historia, vamos a llamarlo así. Y el 11 de septiembre de 2001, el terrorismo musulmán, Al-Qaeda, pues realizó su atentado más espectacular y mayor, ¿no? Destruyendo las Torres Gemelas de Nueva York, claro, que eran el emblema del poderío useño, no solo económico, y causando 3.000 muertos. La respuesta casi inmediata pues fue la invasión de Afganistán, que su régimen integrista talibán pues fue acusado de amparar a los terroristas. Y en poco más de 2 meses, entre octubre y diciembre, la invasión, principalmente useña e inglesa, a la cabeza de una coalición más amplia, incluida España, como siempre, pues alcanzó pleno éxito, con ocupación del país y medidas teóricamente democratizantes, pero el resultado fue embarcarse en una agotadora guerra de baja intensidad que iba a durar 20 años. Las bajas de los ocupantes fueron muy pequeñas, ¿no? Centenares de muertos, creo que no llegaron al millar, o puede que poco más, ¿no? Entre la mayor parte useños, pero también ingleses, sí, algunos españoles y tal, ¿no? Y el coste, ya digo, económico y moral, pues que no sin conseguir una decisión clara ni dominar el territorio, pues finalmente dio la victoria a los talibanes. Uh-huh. Y así quedó claro que la apabullante superioridad técnica y económica de USA y sus aliados podía sufrir fracasos muy peligrosos. Luego vino la Segunda Guerra de Irak, porque al no haber sido derrocado Saddam, pues en USA y en Europa, pues se alzaron muchas voces para completar la faena e implantar en Irak la democracia. Y así en 2003, presentando a Saddam como genocida y con los falsos pretextos de que poseía armas de destrucción masiva y de que apoyaba a Al-Qaeda, que era falso todo, pues una nueva coalición, capitaneada por USA, invadió y ocupó el país en poco más de un mes. Quiero decir que yo por entonces defendí a medias esa ocupación, diciendo que además España, que había tantos motivos para hacerla como para no hacerla, ¿no? Porque vulneraba muchas reglas internacionales, pero la idea era que Irak se iba a convertir en una democracia que con todas sus ventajas políticas y económicas iba a atraer al resto de Oriente Próximo a una situación estable, ¿no? Que permitiría, ya digo, estabilidad
estabilizar una región que siempre ha estado muy enfollonada, ¿no? Uh-huh. El régimen de Saddam no era integrista, sino laico, y procedía de los movimientos, vamos a llamar occidentalizadores, sí. Uh-huh. que se produjeron en el mundo árabe después de la Segunda Guerra Mundial. El régimen de Saddam pues era duro y autoritario, pero mantenía al país unido y en bastante orden. Y como en Afganistán, pues el rápido y fácil éxito inicial pues dio paso a una larga y costosa guerra. Una guerra desmoralizadora para los ocupantes porque se empleó de todo allí, torturas y brutalidades y abusos, ¿no? Esto está muy bien documentado, ¿no? No es propaganda, ¿no? El resultado de casi 9 años de ocupación fue la práctica desintegración del país, un terrorismo desbocado y movimientos de degolladores yihadistas, el ISIS y todas aquellas, que era una de varios, ¿no? Una situación que mejor o peor continuó desde entonces, no se ha llegado a estabilizar nada. El número de muertos ascendió a un mínimo de 150.000, aunque algunos lo elevan a varias veces más, ¿no? La coalición perdió unos 5.000 hombres, la mayor parte useños. Saddam fue capturado y ejecutado después de un juicio farsa, indudablemente, ¿no? Y el coste económico, no es que esté defendiendo a Saddam, no. Estoy describiendo la situación, ¿eh? El coste económico, vamos, yo no tengo ninguna simpatía por regímenes tipo Saddam Hussein, que quede claro, pero eso es una cosa y otra, ir allí a aplastar el país con pretextos falsos, ¿no? Y además diciendo que se va a democratizar aquello, ¿no? Bueno, pues el coste económico fue para USA de 850.000 millones de dólares. Aventura muy costosa. Y cifras muy altas también para Inglaterra y otros, ¿no? Sí. España tuvo otro tipo de, aparte de lo que gastara, tuvo otro que no fue demasiado, pues tuvo como consecuencia Zapatero. Wow. Sí. Eso es. La pésima experiencia de Afganistán y de Irak, pues indujo a cambiar la táctica, ¿eh? Porque gastar tanto y además sufrir bajas que, en fin, en USA o en Europa, ver que están muriendo en esas cosas, pues miles de personas, vamos, de compatriotas, pues en la opinión pública causa verdadero daño, ¿no? Y entonces se decidió cambiar de táctica. En lugar de la invasión directa, pues se trataba de explotar y financiar disidencias internas, las cuales correrían con la sangre y además pesarían menos en el presupuesto. Y de ahí la táctica de las primaveras árabes, supuestamente democráticas. La primera fue espontánea, no parece que fuera inducida, ¿no? desde Occidente, ¿no? En Túnez, en 2010, que hubo grandes movilizaciones populares que derribaron a un gobierno corrupto, ¿no? El método, sin embargo, cundió en otros lugares, ya con intervención de los servicios secretos y medios de masas occidentales, esto está documentado, ¿no? Que presionaban de este modo para derribar gobiernos tildados de tiránicos o dictatoriales o genocidas. Y en enero del año siguiente comenzaron las manifestaciones en la plaza Tahrir de El Cairo contra el presidente Mubarak, que era moderado en política internacional y que tuvo que dimitir a los 2 meses. Este fue un grave error, ¿no? Sí. Pero todo salió mal. ¿Por qué? Porque al año siguiente ganó las elecciones el movimiento integrista de los hermanos musulmanes. Y este tenía el plan de convertir a Egipto en un Estado islámico, lo cual desestabilizaría la región, porque Mubarak había mantenido una política, entre otras cosas, de reconocimiento y casi práctica alianza con Israel. El resultado fue, claro, para impedir que se impusiera en Egipto un régimen de ese tipo, pues el resultado fue un golpe militar que destituyó a los ganadores de las elecciones, a los hermanos musulmanes, y restableció la anterior relación con el Estado judío, ¿no?
fue aquel error de apoyar a la plaza de Tahrir y eso. Eso es. Quizá los que no lo han vivido no lo recordarán, pero podemos recordar cómo los medios estaban constantemente hablando de eso, enfocando en la televisión, en todas partes, enfocando las manifestaciones, la represión que hubo, que tampoco, en fin. Estas cosas terminaban desestabilizando al régimen egipto de Mubarak, ¿no? Bueno, pues apenas derribado Mubarak, pues el método fue aplicado en Siria contra Bashar al-Assad, que era un gobernante muy parecido a Saddam Hussein. Y por supuesto, también fue tildado de genocida, para variar, ¿no? Hombre, era muy duro, pero especialmente contra los islamistas. Eso es. Contra los de la yihad islámica. Eso se suele olvidar. Sin embargo, era un régimen, además, en que vivían los cristianos de manera normal, vivían drusos, no eran solo unos pueblos, ¿no? El elemento dominante era minoritario, pero mantenía al país en orden y sin opresión ni persecuciones de unos contra otros. Sin embargo, en Siria dio lugar, el régimen no fue derribado fácilmente, sino que se impulsó una guerra de 14 años en la que terminaron interviniendo Turquía, USA por supuesto y Rusia, ¿no? Y que esta guerra fue protagonizada por grupos islamistas que llamaban aquí democráticos, ¿no? Que eran patrocinados por servicios secretos ruseños, ingleses e israelíes. Israel consideraba a Siria un enemigo clave, por lo que les interesaba a todos destruir su régimen y dejaron a Siria devastada y con un estado fallido que no supusiera un peligro. Al final, ganó la guerra un movimiento abiertamente terrorista patrocinado por la OTAN y la UE, que es el que está ahora y que podemos ver, en fin, en las redes sociales hay muchos vídeos de la sangrienta persecución contra cristianos, drusos y partidarios de Assad, ¿no? Y el país quedó dividido y parcialmente ocupado por Turquía, Israel y otros. Este ha sido el resultado, la democratización patrocinada por la Unión Europea, entre otros, ¿no? La guerra costó cientos de miles de muertos y millones de desplazados, y muchos de esos desplazados entraron en Europa, como también había pasado con Afganistán y con Irak. Y bueno, pues en febrero de aquel año de las primaveras árabes comenzó también la de Libia, la Libia de Gaddafi, explotando las divisiones tribales, ¿no? Y como en los casos anteriores, Gaddafi pues presidía un gobierno laico en uno de los países más prósperos de África, y aquí la guerra duró solo 8 meses, hasta que Gaddafi fue derrocado y asesinado de una manera sádica, ¿no? Hay es tremendo. Una cosa tremenda, ¿no? Recuerdo la Hillary Clinton, le hacían una entrevista. Yo creo que la Clinton estaba bastante loca, ¿no? Sí, estaba... Sí. Vale la pena ver esa entrevista porque se puede ver en internet, ¿no? Sí. Le preguntaba una periodista por la cuestión de Libia, ¿no? Y dice la tía, imitando a Julio César, llegamos, vimos, y él murió, y se echó a reír como una loca. Vamos. Es tremendo, ¿no? Bueno, la OTAN y la UE, la Unión Europea, España también, pues nuevamente apoyaron a los demócratas, entre comillas, sobre todo con aviación, en una intervención que se llamó humanitaria. El resultado se asemejó al de Irak y Siria, un país devastado, dividido y en guerra civil casi permanente desde entonces, con decenas de miles de muertos y cientos de miles de desplazados, en gran parte hacia Europa. Cuando se habla de que los que vienen huyen de la guerra, actualmente no hay guerras en todas esas zonas, y menos en Marruecos, en Magreb y por ahí, que es de donde nos viene la mayoría, ¿no? O en el resto de África, ¿no? En la mayor parte no hay guerras. Pero durante unos años vinieron
escapando de las guerras, unas guerras que en definitiva habían patrocinado la Unión Europea también. Insisto, no es que yo tenga simpatía por estos regímenes. Estoy describiendo lo que realmente ocurre y los peligros a los que nos estamos viendo abocados, ¿no? Otro aspecto de estos fenómenos primaverales, vamos a llamarlo así, que es muy importante, es el interés del dirigente israelí Netanyahu y de los judíos, a su vez integristas, porque ha habido una evolución al integrismo en el Islam y una evolución al integrismo en Israel también, entre muchos, una parte importante, pero que está en el gobierno, ¿no? Pues sí. El interés de esta gente por garantizar la seguridad permanente de Israel, rodeándola de estados fallidos e impotentes. Ya en los años 90, Netanyahu diseñó un plan de guerras sucesivas, coincidentes aproximadamente con las primaveras árabes, aunque en parte fue casualidad, pero en otra parte no, y que debían culminar en la destrucción de Irán. El trasfondo del plan, que incluía socavar la democracia en Israel. O sea, recuérdese que Netanyahu estaba creando, antes de esta guerra, estaba creando en Israel una división interna tremenda, ¿no? En el ejército y en la población, porque quería supeditar la justicia a los intereses del gobierno. Cosa que además tenía algo que ver con el hecho de que está acusado de corrupción, ¿no? Que podrían llevarle a la cárcel. Bueno, pues, ya digo, el trasfondo del plan, socavando la democracia, era expulsar a los palestinos de Gaza y Cisjordania, y consistía, por una parte, en Claro, cuando vemos esto, tenemos que considerar también la otra parte. O sea, Israel sufre una amenaza permanente existencial, frente a un entorno que además no solía ocultar su deseo de acabar con los judíos, no simplemente no ya de democratizar a Israel, cosa imposible teniendo en cuenta quienes lo decían, sino de exterminar a los judíos, literalmente. Es que lo han dicho así, y lo han dicho muchas veces, no hay duda, ¿no? Esto, claro, crea en el propio Israel una mentalidad de ir a por todas, ¿no? Por otra parte, la estrategia de Netanyahu se basa en un apoyo, irrestricto, ¿no? de USA. En cualquier caso, haga lo que haga, USA cree que le apoyará, que le tiene que apoyar. Y este es un juego extremadamente arriesgado y que a la larga podría concluir en la destrucción del propio Israel, porque está creando unos enemigos y unos odios brutales. Está perdiendo además el prestigio internacional, porque hay en todo el mundo una reacción, ¿no? contra Israel por la manera como está llevando las cosas en Gaza y Cisjordania, ¿no? Y, en fin, yo he puesto en Twitter, he visto a veces vídeos en que se pregunta a judíos, pero judíos ilustrados, ¿no? De cómo es, por ejemplo, la situación en Cisjordania, ¿no? Y que dicen, no, Yahvé dio esto a los judíos, y somos nosotros los que tenemos derecho a estar aquí y no ellos. Bueno, pues bien, si usted cree que Yahvé concedió a los judíos aquella tierra tan difícil, por otra parte, bueno, recuerden que también los expulsó de allí durante 2000 años, tal vez por sus pecados. Esto es una reflexión que me hago yo. No pretendo convencer a nadie, pero sí exponer algunos hechos que muchas veces se pasan por alto y se queda todo en propaganda. Sí. ¿no? En cualquier caso, el balance de las intervenciones supuestamente democratizadoras de USA y de la OTAN, Unión Europea, en el mundo árabe, ha sido una cadena de muertes, desplazamientos, miseria, acompañada, además, de un auge de un integrismo islámico extremadamente sanguinario, y una especie de invasión musulmana, en principio pacífica,
que está cambiando el panorama social y político de la propia Europa. Obsérvese cómo unas operaciones que parecen bien calculadas, racionalmente calculadas, pues tienen muchas veces consecuencias indeseadas, pero en un grado tremendo. O sea, el resultado de todas estas intervenciones que teóricamente iban a asegurar la paz y a democratizar esos países ha sido este. Sí, sí. Esto no podemos borrarlo de nuestra conciencia porque es así, somos conscientes de que y por lo tanto eso debe imponer una cierta, vamos a decir, meditación. Bueno, vamos a seguir hablando también de estas cuestiones porque este es solo uno de los cambios que se han producido en el mundo a raíz del fin de la historia, de lo que parecía el fin de la historia. Porque otros es Rusia, la guerra de Ucrania, otro es la propia socavamiento de la democracia en Occidente, la ideología woke, etcétera. Otro es el surgimiento de la superpotencia china. Todo esto era completamente impensable cuando la Unión Soviética se vino abajo. Impensable. Sí, yeah. Bueno, pues vamos a pasar ahora a otro tema que me parece de interés. Y es una serie de artículos que vamos a ir también tratando aquí, que he expuesto en el blog. Mi blog. Sí. Mi blog Más España y Menos Democracia, que sobre la visión histórico-política de Varela Ortega. Es como diríamos, un momento. Un momento. Varela Ortega. Sí. Ahora vamos a ese tema. Sí. Seguimos aquí en una hora con la historia con don Pío Moa. Nos quedan unos 7 minutos, don Pío. 7 minutos. Sí. Bueno, pues vamos a ver el primer artículo porque son 11. Eso es. Pues vamos con el primero en cuanto pueda. Las entradas vamos a ver. Y un serial de 11 artículos. Sí. Vamos a ver. Cuando quiera. Varela Ortega, estos son artículos que yo escribí en 2020, ¿no? Porque un amigo me pasó un ensayo de José Varela Ortega titulado Una paradoja histórica, Hitler, Stalin, Roosevelt y algunas consecuencias para España de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una explicación de la Segunda Guerra Mundial que quiere explicar también por qué el régimen de Franco no fue liquidado, como pensaba casi todo el mundo al terminar aquella guerra, cosa que al autor le parece una paradoja. Varela Ortega es uno de los discípulos españoles de Raymond Carr, cosa que se percibe constantemente, pues tanto su visión de la Guerra Mundial como de la postura de España y valoración de Franco es justamente la elaborada por la historiografía anglosajona, en gran medida propagandística. El ensayo, muy sintético, y en el que no faltan algunos datos apreciables, consta de 178 páginas, además de otras 32 dedicadas a la bibliografía, con cerca de 1000 títulos y muchos cientos de autores. Bueno, esa abundancia bibliográfica puede impresionar al lector ingenuo, pero el método es realmente demencial. Consiste en sacar constantemente frases de uno u otro autor sin el menor análisis crítico. Con ellos compone Varela Ortega un curioso vestido de retales que viste, como digo, la versión anglosajona de la guerra y del franquismo, que aquí es adoptada como el credo. Yo he escrito la Segunda Guerra Mundial, el fin de la era europea, un poco para romper en fin, esta manera de escribir la historia de la Segunda Guerra Mundial con refritos, ¿no?, de anglosajones, ¿no? No es que sean malos la historiografía anglosajona, pero claro, tiene sus limitaciones y además nosotros tenemos nuestros enfoques, ¿no? La obra constituye una muestra más de la batalla cultural de la que venimos hablando, con versión hispanófoba, plenamente interiorizada por el sector anglómano de nuestros historiadores y en general de nuestros intelectuales y políticos, y coincidente en gran medida con la versión comunista. No se olvide la deuda de gratitud de Inglaterra con Stalin.
Así que merece la pena tratarlo con cierta extensión, para lo que empezaremos por el final. Inglaterra tiene una deuda de gratitud con Stalin, porque fue en Rusia donde fue derrotado y libró a Inglaterra de un coste de sangre que sería muchísimo más elevado, ¿no? Bueno, recogiendo a autores como Preston, el autor español afirma: la comparación con el auge económico que experimentó España durante la Primera Guerra Mundial y la que puede hacerse sobre los resultados económicos de nuestro país y de los países neutrales durante la Segunda, resulta enojosa por lo apabullante y reveladora. Suecia, por ejemplo, creció en el periodo 6 veces más que España, la Segunda Guerra Mundial y poco después. Y también lo hicieron de manera significativamente mayor países como Irlanda o Turquía. Sin irse más lejos, hasta la situación económica y el abastecimiento del propio Portugal salazarista fueron mucho mejor que los de la España franquista. El equipo de gobierno falangista impuso una política económica ultranacionalista que llegó a darse costosas bofetadas en la propia cara, rechazando los créditos ofrecidos por los aliados, dejando en consecuencia a la agricultura española sin abonos. Y en efecto sucedió así porque, como temía Churchill, los españoles no son razonables, fueron capaces de apretarse el cinturón para resistir la presión extranjera. Posiblemente porque no se trataba del cinturón de unos políticos que podían prescindir de la opinión para perpetuarse en el poder. Esto está hablando contra el régimen franquista. La cuestión es que el experimento económico autárquico provocó una catástrofe sin precedentes en la historia económica de España, ilustrada en hambre. Dice, la talla de los reclutas disminuyó entre 2 y 3 centímetros en los años 40, es justamente lo contrario. Y enfermedades que nos hicieron retroceder a situaciones del siglo XIX. La mortalidad de 1941 era casi 3 puntos mayor que en 1935, y la infantil se disparó 33 puntos, en fin. De esta suerte, no solo se despreció la oportunidad económica que ofrecía la neutralidad y que otros países europeos supieron aprovechar, sino que se ahondó el retraso de nuestro país. El PIB per cápita español cayó en más de 8 puntos durante los años 40 en comparación con 1929 y en su relación media con el alemán, el francés, británico e italiano. Todo esto es radicalmente falso. Sí, todo. Pero se dice así. Por otra parte, el auge de Suecia se debió a sus relaciones con los nazis, claro. Bueno, como en esta larga cita está condensada toda una visión política y económica de pura propaganda, conviene compararla con una historiografía seria. Empecemos por la comparación con otros países neutrales. Luego por estadísticas que parecen más fundadas y finalmente por un análisis de la autarquía. Un historiador, si lo es, no puede comparar la posición de España con las de Suecia, Irlanda o cualquier otra por 2 razones. Porque ninguno de estos llegó a los años 40 con medio país devastado por los desastrosos experimentos del Frente Popular. No tenían que enfrentarse a una ímproba tarea de reconstrucción en circunstancias muy difíciles, a las que no era ajena la política de Londres. En segundo lugar, la posición de España no tenía nada que ver con la de Suecia y demás, ni con la española de la Primera Guerra Mundial. Suecia pudo beneficiarse extraordinariamente de su colaboración con la Alemania nazi, a la que suministraba una alta proporción de los elementos necesarios para su industria de guerra: el hierro, aceros especiales, productos industriales refinados como los rodamientos a bolas, aparte de permitir la circulación de tropas alemanas por su territorio, hacia Noruega y Finlandia, cosa que España nunca permitió. La posición de Suecia fue en este sentido muy similar a la española en la Primera Guerra Mundial, pero en sentido contrario. Entonces, en la primera, España pudo beneficiarse a fondo del comercio con Francia e Inglaterra, no con Alemania, de la que estaba aislado, claro. Irlanda, Turquía, incluso Portugal, que no sufrió el acoso y chantaje que sufrió España por sus ventas de wolframio a Alemania, sí se parecían a la España de la Primera Guerra Mundial. Si olvidamos circunstancias de este calibre, el análisis, la propia historia, se convierte en un chiste. En cuanto a la neutralidad española, se encontraba entre una frontera francesa ocupada por las divisiones alemanas y un mar dominado por los aliados. La España de entonces tenía una deuda importante con Alemania, no solo material, también moral, de gratitud por haberle ayudado a librarse de la disgregación y de un régimen soviético. Con los anglosajones no solo no tenía tal deuda, sino que estos ocupaban una parte estratégica del territorio español en Gibraltar. Las circunstancias no podían ser más difíciles. Al mismo tiempo, Franco detestaba una guerra en el oeste de Europa porque solo podía beneficiar a la Unión Soviética, a Stalin. La decisión de Franco, desde muy al principio,
había sido no pagar la deuda a los alemanes entrando en una contienda que habría destruido por mucho tiempo la posibilidad de reconstrucción de España. Y por tanto, la presión hitleriana pendía como una amenaza constante. Y a su vez, la presión anglosajona utilizaba su dominio del mar para mantener la economía española a medio gas, escatimándole el petróleo, los abonos, los plásticos y otros productos básicos. Así, hablando de la autarquía, que las circunstancias hacían inevitable, Varela Ortega y sus maestros ingleses olvidan el sabotaje permanente de Londres como un factor de gran peso en la pobreza española de entonces. ¿Cuánto nos queda? Nos queda 1 minutito y medio, ¿eh? Bueno, vamos a ver si lo aprovechamos. Vale. Bueno, algo más. El régimen de Franco buscó y obtuvo algunos créditos de los anglosajones, pero rechazó aquellos con los que USA pretendía dictar la política española, USA o Inglaterra. A esto llama nuestro anglómano darse costosas bofetadas en su propia cara. Se ve que mantener a los españoles al margen de las atrocidades de aquella guerra y defender la independencia del país, salvo que sea la dependencia inglesa, pues cuentan poco o nada para estos peculiares historiadores. Y es importante señalarlo porque precisamente el fondo de toda esa propaganda es denigrar y menospreciar todo lo español, por lo que la independencia y la reconstrucción del país no entran en sus llamativos análisis. No, claro. Pero esto es precisamente la cuestión. Es lo que se jugaba en España en aquellos tiempos bajo amenazas, chantajes y sabotaje permanentes. Para la escuela anglómana, todo lo que no sea seguir los análisis anglosajones y someterse a sus intereses en la política práctica sería un disparate. Y, en fin, el próximo día abordaremos los datos terroríficos que ofrece sobre los años 40. Sí. Ya los he tratado en varios artículos en este blog, en Libertad Digital, en Años de Hierro, pero como se ve, estos historiadores repiten sus leyendas con total desenvoltura, igual que hacen los prosoviéticos, ¿no? Sí, exactamente igual. Sí, desgraciadamente esos estudios han sido poco difundidos, pero, en fin, seguiremos con ellos. Pues don Pío, lo dejamos aquí con la promesa de volver la próxima semana, Dios mediante, a 1 hora con la historia, con don Pío Moa, en Informa Radio. De acuerdo, muy bien. Un abrazo gracias fuerte a todos y que estemos todos en la lucha. En la lucha, que falta hace. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Un abrazo. Adiós.